Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Consecuencias de la caída del hombre. Siempre creemos que las actitudes que nosotros tomamos, muchas veces pensamos que no van a tener algún resultado. Y muchas veces pensamos que ese resultado va a pasar desapercibido. Aquí en este capítulo número 3 vemos cómo Dios había diseñado un plan perfecto para la humanidad, pero todo este plan, cuando nuestros padres adámicos fallan delante del Señor, usted ve a partir de este versículo número 16, empieza a observar todas las consecuencias que vienen para la caída de la humanidad. Encontramos que dentro de estas consecuencias, encontramos que vienen dolores a la vida del ser humano. No solamente encontramos que vienen dolores, sino que también en estos versículos que leíamos encontramos maldiciones. No solamente eso, sino que también encontramos fatiga como parte de las consecuencias de la caída. Pero es acá en donde es importante recalcar de que todo esto se origina siempre porque no logramos comprender y no logramos valorar el estado espiritual en que nos encontramos. Y esto resurge porque siempre los seres humanos tendemos como se usa una palabra como acomodarnos. Y cuando nos acomodamos, resulta que nos aburrimos, estamos insatisfechos, y después de esa insatisfacción, entonces viene la caída, viene la soberbia, dice el proverbio, y después viene la caída. Y muchas veces pensamos que esta caída no tendrá consecuencias ni resultados negativos en la vida nuestra. Pero aquí en este capítulo número 3 y el versículo número 16 encontramos todas las consecuencias que le vienen al ser humano producto de esta caída. Dolores, mencionaba, maldición, fatiga, espinos, sudor, muerte. Todas estas son consecuencias por no haber valorado la condición espiritual en la que estaban nuestros padres adámicos. Ahora, al ver todas estas consecuencias que sin duda pagaron en carne propia nuestros padres adámicos, no solamente ellos, sino que todas nuestras generaciones como humanidad seguimos pagando el alto precio de esta caída del hombre. Todas estas consecuencias aplican para nuestra vida, porque a partir de este momento viene la muerte, a partir de este momento viene el sudor, a partir de este momento vienen los espinos para nuestra vida, la fatiga para nuestra vida. Pero ahí están las consecuencias, ahí están. Es de todos conocidos del pueblo del Señor que
El origen de la muerte, el origen de la fatiga, el origen del cansancio, el origen de las enfermedades, todo lo conocemos a dónde se origina en el capítulo número 3. Pero al fin y al cabo vemos que Adán ya murió, ya no está acá en la tierra. Pero estas situaciones siguen transformándose en una realidad en nuestra vida, siguen golpeándonos. Y esto lo vemos muy seguido dentro de la vida espiritual. Siempre que estamos en la vida espiritual, siempre acontecen las mismas situaciones. Dios nos trae al Evangelio. Primeramente dice la palabra del Señor que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los grandes. Y eso lo que significa es que dentro del Evangelio está lo peorcito del mundo. Lo peor. A excepción de aquellos que han nacido en el Evangelio, que nunca han andado en el mundo. Pero la generalidad dentro de el Evangelio del Señor está que está lo peor. Lo peor. ¿Y qué es lo peor? La palabra lo dice, lo peor. Pero con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, el Señor se tomó la tarea para sacarnos de ese mundo y introducirnos a una tierra de paz, de gozo, de armonía, una tierra de fortaleza, una tierra de ayuda. Y esa es la tierra que por muchos años hemos estado disfrutando dentro del Evangelio, que no lo pudimos hacer allá afuera. Y eso lo pueden comprobar todos aquellos que han andado en el mundo. Han podido comprobar de que allá afuera, en el sistema no hay nada bueno, porque todo lo que hay en el sistema son intereses de por medio. Y es ahí en donde el Señor con su misericordia nos introduce al Evangelio, no por méritos, sino que por su gracia, porque no hay nada en nosotros por lo cual el Señor pueda decir voy a escoger a esta persona o voy a escoger a esto otro, sino que Él lo hace en su misericordia y en su gracia, nos escoge y nos transforma. Aquellas mujeres que habían sido golpeadas y habían sido atribuladas por un libertinaje sexual, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, mujeres que habían sido golpeadas por abortos a temprana edad. Dios en su infinita misericordia las introduce al Evangelio y les otorga su perdón, y nunca las ha condenado, ni por su pasado, ni por lo que hicieron, ni por la calidad de los pecados que hicieron en algún momento, ni aquellos que extorsionaron, ni aquellos que se mancharon las manos de sangre, ni aquellos que tienen a muchos enterrados. A ninguno de ellos Dios los marginó, sino que Dios les dio una segunda oportunidad, que es el Evangelio. Y ya en el Evangelio los transformó, les cambió sus ropas. No solamente eso, les cambió su lenguaje, les dio el poder del Señor en sus manos. No solamente eso, los llenó de su amor, los llenó a todos estos personajes de su misericordia. No solamente eso, sino que los ha hecho hijos del Señor. Pero es ahí en donde Satanás empieza a minarnos la cabeza, empieza a trabajarnos la cabeza y empieza a trabajarnos la cabeza, haciéndonos creer que nosotros deberíamos de regresar a Egipto, que nosotros mejor estaríamos afuera y que afuera está mejor que acá. Y nos hace sentir ridículos y nos hace sentir desfasados y nos hace sentir como que estamos en el lugar incorrecto. Pero es ahí en donde nosotros
tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de que si en nuestra vida llegara a ocurrir una caída, va a ser desastrosa. Usted y yo debemos de estar conscientes que el día que usted le falle al Señor, ese día usted va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Y las consecuencias no son nada fáciles. Usted ve acá todas las consecuencias que vinieron a nuestros padres adámicos: dolores, maldiciones, fatigas, espinos, sudor, muerte. Fueron desastrosas, que han pasado miles de años y todavía los seres humanos tenemos que morirnos producto de estas consecuencias. Todavía somos afectados producto de estas consecuencias. Pero es ahí en donde el creyente no valora. El creyente piensa que muchas veces dentro del evangelio pensamos que el estar dentro de una iglesia, estar dentro del evangelio, le estamos haciendo el favor al pastor, que le estamos haciendo el favor al coordinador, que le estamos haciendo el favor a la sociedad. Como me dijo una persona: mira, si a mí la sociedad no me da trabajo, me dijo, realmente me dijo, yo era delincuente, me dijo, y tengo como a 30 personas muertas. Así que a mí, me dijo, si la sociedad no me da trabajo, me dijo, yo regreso a matar gente, me dijo. Bueno, yo dije, este tipo que cree, dije yo, que le hace un favor a la sociedad con que no ande matando gente. No, yo dije en mi mente: anda, seguí matando gente, seguí haciendo, seguí extorsionando, seguí matando, seguí haciendo, seguí tu vida de libertinaje con mujeres, con hombres, y te darás cuenta que no le estás haciendo un favor a nadie. El favor te lo estás haciendo tú mismo, porque tarde o temprano vas a ir a parar al cementerio. Tarde o temprano vas a ir a pagar a una pena perpetua en la cárcel. Tarde o temprano vas a aparecer con un SIDA. Tarde o temprano vas a aparecer con una enfermedad. Tarde o temprano te vas a suicidar porque te vas a encontrar solo. Pero es ahí en donde la gente aplica este mismo concepto en el evangelio. El mismo creyente piensa que le hacemos un favor a la organización, que le hacemos un favor al pastor, que le hacemos un favor al evangelio, y vamos más allá. Pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios todavía. Y eso es grave. Andamos en una nube que se necesita que nos desinflen de esa nube. En la iglesia no le hacemos ni un favor a nadie. El favor no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque el día que nosotros le fallemos al Señor, el día que nosotros le fallemos al Señor, vendrán las consecuencias. Y las consecuencias no serán positivas. Las consecuencias serán negativas para nuestra vida. Si no, pregúnteles. Pregúnteles a aquellos, por lo menos en esta iglesia. En esta iglesia ya hay jurisprudencia de muchos casos. Algunos que dirán: ¿qué significa eso? En la ley establece que cuando hay 3 casos, 3 sentencias iguales, eso se constituye en ley. Entonces lo que significa es que ya hay 3 ejemplos, para que lo entendamos. Ya hay más de 3 ejemplos dentro de este ministerio y dentro de muchos otros que ya pueden testificar de que eso es una realidad. Por ejemplo, habían muchos matrimonios dentro de esta iglesia, o han habido muchos matrimonios dentro de esta iglesia, que aquí se casaron, aquí empezaron a perseverar, aquí empezaron a servirle al Señor, pero a A o B, a la mujer o al hombre se le ocurrió: mira, fíjate que ya no me siento bien, fíjate que ya no quiero, ya no vayas a la iglesia, fíjate que ya tenemos 5 años, ya tenemos 10 años de estar yendo a la iglesia, y ¿por qué no nos damos un par de vacaciones? Y en vez de agarrar los domingos para la iglesia, agarramos para visitar la familia, agarramos para viajar.
Hay muchos que lo hicieron, pero preguntémonos dónde están. Preguntémonos dónde están. Preguntémonos si ahora estarán perseverando espiritualmente. Quisiera decirles, sí, hermanos, los hermanos están perseverando espiritualmente, y viera, si antes se congregaban un culto, ahora se congregan todo el día. Falso, 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 eso no es cierto. La mayor parte de ellos se desinflaron, ya perdieron el ánimo, perdieron el impulso que traían, la racha que traían, y ahora los encontramos derrotados. Y es triste ver esos casos cuando uno se los encuentra en la calle, pero no con la misma esposa, sino que con otra y con otra. Cuando uno ve los hijos botados, cuando uno ve que ya los hijos quedaron en el abandono, quedaron en la soledad. Y es ahí uno dice, ¿y qué pasó acá? ¿Y qué sucedió acá? ¿Qué pasó? O sea que no se valoró lo que Dios había hecho en nuestra vida. Y es ahí en donde viene el desánimo, no solamente el desánimo, vienen las consecuencias y nos golpean la vida. Los matrimonios se desintegran, los hijos se desintegran. Por eso es sumamente delicado cuando alguien tiene el impulso de servirle al Señor. Cuando alguien tiene el impulso de servirle al Señor, no podemos ser piedra de tropiezo de nadie, ni estorbo de nadie, porque después se pagan las consecuencias. Por ejemplo, muchos hijos de creyentes, sus padres fueron estorbos para sus vidas. Y por eso es que muchos hijos de creyentes, incluso de pastores, no quieren nada del evangelio. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que ellos querían estar dentro de las filas espirituales, que ellos querían perseverar, pero sus padres los estorbaron, nunca les dieron permiso. Les dijeron, no vayas a la iglesia, esto otro, no sirvas en el conjunto, no seas obrero, esto, aquí, allá. Y ahora muchos padres evangélicos están pagando las consecuencias de haber estorbado a sus hijos. ¿Y todo eso por qué? Porque no entendimos el mensaje. No entendimos el mensaje. Por eso es que si usted me dice, mire hermano, yo quiero hacer una vigilia a partir de ahora hasta el sábado, yo le voy a decir que sí, hermano, quédese usted. No me incluye a mí, quédese usted aquí en la iglesia, quédese y hágala hasta el sábado si quiere. Jamás lo vamos a estorbar. Mire hermano, yo quiero esto otro. Porque ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué siempre se ha visto esto así? Porque el día que usted se desinfle y el día que nosotros nos desinflemos, nos hundimos. Y no solamente nos vamos a hundir, se va a llevar de encuentro su familia, se va a llevar de encuentro su esposo, se va a llevar de encuentro su esposa, se va a llevar de encuentro sus seres queridos, y después vienen las consecuencias, vienen los dolores, vienen las fatigas cuando el hijo llega a las 4 de la mañana, pero no de una vigilia, sino de la discoteca, de matar, de extorsionar, que te levanta a las 3 de la mañana porque la policía te llama. Pero todo eso es producto que en algún momento le estorbaste a tus hijos. Y es ahí en donde uno debe de entender que si su hijo le dice, mire papá, yo quiero servir, entonces usted lo menos que puede hacer es decirle, mire, fíjese que no tenemos carro, fíjese que no hay bus, fíjese que no hay taxi. Lo primero que debe de hacer es usted bolsearse, yo te voy a llevar al ensayo. No te preocupes, aquí está el carro, si tiene carro anda. Porque va a haber un día que le van a quitar las ganas. Va a haber un día que va a ser usted el que lo va a rogar para traerlo. Y por eso es delicado quitar el impulso.
Por eso es delicadísimo quitarle el impulso y ser piedra de tropiezo, porque cuando alguien se desinfla, se desinfla. Se desinfla porque se desinfla. No hay forma de levantarse. Ahí ya solo un mandamiento divino de parte de Dios. Porque usted ve que dentro del evangelio, a lo largo de estos años hemos aprendido que es más fácil que un nuevo se reconcilie y acepte al Señor que uno que tiene 10 años. Porque ya está curtido, porque ya no le entra ni la uña, porque ya no entiende, porque ya piensa que puede, ya la soberbia lo tiene hasta el copete. Pero es ahí en donde Adán no valoraron y vinieron las consecuencias para la humanidad, y no solo para ellos, sino que también para nosotros. Y es ahí en donde nosotros tenemos que valorar, porque si no, nosotros no valoramos, entonces vendrán las tristes consecuencias de sufrimiento, de fatiga. Mire, un hijo en las drogas es grave. Que le vende el televisor por ir a comprar droga, que lo carteree en la noche, es grave. Eso es dolor, eso es fatiga. Pero todo eso es producto de que cuando Dios nos tiene en ese plan, nosotros no valoramos. Y entonces usted ve dentro de la iglesia que nos hacemos el billete de $1,000. Y dentro de la iglesia, usted ve que la mayor parte de la iglesia cristiana tiene la mentalidad que es un favor. Y es ahí, si nosotros no cambiamos ese chip, y si nosotros no le damos vuelta a ese chip, entonces tarde o temprano vamos a estar pagando las consecuencias de habernos desinflado. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. En la Biblia hay un ejemplo muy conocido que es el ejemplo de Sansón. Sansón era el hombre de Dios. Dice que la Biblia, que en el libro de Jueces, que el Espíritu venía sobre él y hacía prodigios y hacía maravillas. Pero Sansón, usted ve que su fuerza radicaba especialmente en Dios. Pero Sansón empezó a confiarse. Sansón empezó a subestimar sus fuerzas. Y llegó en algún momento a pensar que sus fuerzas dependían de él. Y llegó a pensar que podía seguir jugando. Hasta el día que se desinfló. Hasta el día que se dio. Y usted ve cómo se dio para que le cortaran sus trenzas. Fue voluntario. Nadie lo obligó. Él mismo de su boquita lo hizo. Dio el secreto. Y no solamente eso. A partir de ese momento vinieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dolor. Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Vea qué terrible. Vea qué terrible es ceder. Vea qué terrible es ceder. Por eso es importante entender de que en ningún momento nosotros nos podemos dar el lujo de subestimar el pecado, subestimar las consecuencias. Y si en dado caso usted lo llega a hacer, tiene que saber que de los hombres usted se va a esconder, pero de Dios no se va a poder esconder, y las consecuencias tarde o temprano vendrán para su vida. Y será grave, y orará, y va a decir, y esto otro, pero fue que usted se confió. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Sansón cedió.
le quitaron sus ojos. Qué tremendo ha de ser que le quiten los ojos. Empezó a hacer la burla de todos los filisteos. Un Saúl, vemos en la Biblia. En el antiguo tiempo se ocupaba unas piedritas, para que lo entendamos así. Unas piedras que se llaman el Urim y el Purim. Eran 12 piedras que el sacerdote las ocupaba en el pectoral. Y cuando se iba a la guerra, cuando había una guerra, entonces en esa guerra se habituaba a preguntarle al Urim. Y el Urim, lo que sucedía era que esas piedras cambiaban de color. Y al cambiar de color las piedras, eso significaba que Dios iba a dar la victoria en la guerra. Entonces el ejército peleaba con más ímpetu y con más valentía y con más confianza, porque si Dios mismo le está diciendo a usted que usted va a ganar la guerra, y que agarre el arma y que tire y que se enfrente porque usted va a ganar la guerra, entonces eso era un gran ánimo para el soldado para enfrentar a los enemigos. Pero eso era lo que daba la victoria, el Urim. Entonces el Urim cambiaba y entonces el soldado iba a pelear dispuesto, porque sabía que no iba a morir, porque sabía que iba a tener la victoria, porque Dios había dado la victoria. Pero usted ve en aquella batalla de Saúl, en esa batalla ya Saúl había cedido y ya estaba pagando el precio de las consecuencias de haber cedido. Y usted ve cómo Saúl dice, consultemos al Urim, consultemos al Purim. Y el Urim y el Purim no hizo ninguna señal. Y entonces Saúl se dio cuenta que estaba solo ante los filisteos. Y al darse cuenta que estaba solo delante de los filisteos, sabía que iba a venir la derrota, la muerte, las consecuencias. Y eso fue grave y triste. Y usted ve cómo Saúl tiene que suicidarse porque sabe que iba a caer en manos de los filisteos. Pero todo eso fue porque se confió, se descuidó. Es ahí en donde uno debe de saber que en ningún momento nosotros nos podemos descuidar, porque lo que vendrá será dolor, será muerte, será fatiga, será espinos, será sudor. Por eso es que usted que tiene su novia, usted joven, que tiene su novia, usted no se puede andar exponiendo. No puede andar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana en la casa y de repente usted llega a su casa. No se puede andar exponiendo, porque tarde o temprano lo que va a suceder es que va a pasar la frontera. Y cuando usted pase la frontera, se va a dar cuenta de las consecuencias que van a venir para su vida. Eso es como aquel hombre que ha pasado muchas fronteras. A este tipo de hombres se le llaman el Casanova. Entonces, este tipo de hombre o este tipo de mujer, la gente ve a todos los hombres igual y a todas las mujeres igual. Pero resulta que internamente hay grandes dilemas y muchos matrimonios se deshacen producto de esa situación, porque el hombre ha sido un Casanova o la mujer viceversa. Entonces cuando se casan empiezan a hacer comparaciones con el primer matrimonio, con aquella, con el otro, con este, y que aquí y allá. Y entonces que aquella me atendía, y yo qué error me cometí con verme metido contigo o casado contigo. Y entonces parece, y de repente hay un divorcio y la gente dice, ¿y por qué se divorciaron? Pero el inicio no fue ahí, el inicio fue allá
Allá fue el inicio, porque se pasaron las fronteras. Y al pasarse las fronteras, uno debe de estar consciente. Por eso es que no se puede pecar de inocente. No se puede decir, yo no he hecho nada, y ya en la práctica sí lo ha hecho, porque a los hombres podremos engañar, pero a Dios no lo vamos a poder engañar, porque Dios es santo y a Dios nadie lo engaña. Y ahí estarán las consecuencias. Y es ahí donde vienen las rupturas. Y la gente dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Por esa sencilla razón. Porque ese es el precio que hay que pagar en vida. Ese es el precio que hay que pagar en vida, producto de las consecuencias de haberse salido del camino de Dios. ¿El qué? El que te comparen con otro o con otra. Esas son las consecuencias. Que te comparen con otro y con otra. Son parte de las consecuencias. Porque te saliste del evangelio. Así que no te quejes. El problema es que la gente se queja y llora y dice, voy a dejar a esta mujer y voy a dejar a este hombre, haciéndola de pulcro y haciéndola de espiritual, cuando no ha pasado eso. Uno tiene que estar consciente, ni exigirle mucho a Dios, porque realmente, esos son parte de las consecuencias de haber pasado las fronteras. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Sansón perdió sus fuerzas. Saúl no le respondió Dios. Adán, dolores, maldición, fatiga, espinos, sudor, muerte. Por eso es que en este ministerio nunca pagamos los motores. Que no fue fácil, no fue sencillo. Porque usted ve que habían dado una ley para que no viniéramos. Y claro, esa ley la cumplimos al pie de la letra. Nadie se apareció. Pero, ¿qué más justificante para decir, si el mismo presidente, si las mismas leyes están diciendo, no hagan el culto? Pero es ahí en donde uno debe de entender de que esto no es con ley o sin ley. Esto uno mismo debe de entender de que somos inflamables. Uno mismo debe de entender que necesitamos el régimen. Uno mismo debe de entender que necesitamos estar bajo dominio. Uno mismo debe de entender que no podemos independizarnos de Dios ningún minuto, porque el día que nosotros nos independicemos de Dios, vendrán las consecuencias, vendrá la muerte, vendrá el pecado, vendrán las desintegraciones familiares, vendrán los hijos bolos, vendrán los hijos marihuaneros, vendrán los hijos extorsionadores, vendrá la muerte y no vamos a hallar qué hacer. Y es ahí en donde el pastor tuvo que tomar una decisión radical, loca, dispuestos a todos a que nos vinieran a traer aquí y llevarnos presos, literalmente. Y recuerdo un viernes que estábamos haciendo una vigilia, ahí andaban las patrullas ya. Y alguien dice, esto es tan loco. Sí, es que en esto tenés que ser radical. Con gente y sin gente tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día que nosotros nos desenchuflemos de esto, no crea que nos van a ver arriba, nos van a ver en la calle, nos van a ver botados. Y porque eso es lo que ha venido a hacer Satanás, a matar, a hurtar, a destruir. Satanás está molesto que usted esté vivo en su matrimonio. Mire, si una de las cosas más difíciles es eso, los caracteres, las actitudes de uno. Eso no es fácil, que alguien se entienda con el otro y que uno es enojado y el otro baja las aguas. Si eso, mire, el ser humano prefiere la soledad a no juntarse con otro. ¿Por qué? Porque
es pleito, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si aquí estamos reunidos porque tenemos un mismo fin, pero aquí hay una diversidad de pensamientos. Aquí lo único que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Pero en nuestras mentes, en las mismas familias, usted ve, los hijos tienen un pensamiento, los padres tienen otro, la esposa tiene otro, y así es meramente imposible. Ese es un milagro. Ese es un tremendo milagro que usted tenga 5 años de matrimonio. ¿Por qué? Porque el ser humano es difícil. Es difícil. Pero el día que nosotros nos desenchuflemos, ese día, entonces, ¿qué va a pasar? Vienen las consecuencias. ¿Usted se recuerda cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Usted se recuerda cuando fue bautizado en el Espíritu Santo? Si usted recuerda, ese momento es un momento único. Pero no solamente eso, sino que para poder continuamente estar en ese nivel y no estar inventando lenguas humanas, como muchos lo hacen, es necesario mantener un nivel espiritual. Pero yo recuerdo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, Dios usó al hijo de hermano Luis Vázquez, me recuerdo. Él oró por mí aquí adelante hace como 20 años. Y fue algo sobrenatural. Pero una de las cosas que más me afligió fue que pasaron muchos meses después y yo no volví a sentir lo mismo. Y es ahí en donde uno puede decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede acá? Y eso es específicamente porque uno baja el nivel espiritual. Y para poderlo volver a subir, no es fácil. No es fácil. A veces hay personas que solo fueron bautizadas en el Espíritu Santo y ya no vuelven. Se necesita pedirle mucha misericordia a Dios. Porque para poderlo mantener es difícil. Pero es ahí en donde uno tiene que darse cuenta y entender de que si nosotros no salimos, nos vamos a derrumbar. Se va a ir de nosotros el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo, se va a ir Dios. Vamos a ir a la guerra y vamos a ir directo a morir, porque ya Dios no está con nosotros. Pero cuando nosotros sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros, que está Dios con nosotros, nosotros nos vamos a la guerra. Y el Urim y el Purim y el Espíritu Santo nos dice: no te preocupes, vas a salir adelante de esa enfermedad, vas a salir adelante en esa deuda, vas a salir adelante en ese matrimonio. Entonces empezamos a experimentar la victoria de Dios sobre nuestra vida. Y entonces recuerdo que pasaron como 8 meses y yo dije: ¿qué pasa? Ya no puedo. ¿Qué sucedió esto? Y entonces uno entiende, o se mantiene o se desploma. O se mantiene o se desploma. Y en la desplomada, lo que viene es la soberbia, lo que viene es la fatiga, lo que viene es los dolores,
como le vino a Adán. Y lo que vienen son las derrotas. Pero haga memoria usted. Haga memoria usted. ¿Será que Dios todavía está con usted? ¿Será que usted todavía disfruta del Espíritu Santo tal cual cuando usted fue bautizada por el Espíritu Santo? Porque usted me puede decir, yo hablo lenguas, pero pueden ser inventadas. Porque para eso somos número uno. No, pero yo digo, tal como cuando usted fue bautizada por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Ya no somos los mismos. Ya no somos tan humildes. Yo recuerdo, yo le decía a una persona incrédula que no es bautizada con el Espíritu Santo, le decía, mira, le digo, eso es una realidad. Le digo, no, es que yo no creo en eso, me dice. Sí, es una realidad. Es que yo creo que inventan, me dice. Yo creo que se inventan ahí. No, mira, vos pedile al Señor ser bautizado en el Espíritu Santo, van a orar por ti, o vos buscas del Señor, ¿y qué va a suceder? Mira, cuando estén orando por ti, o vos cuando estés ahí, de repente, se te va a empezar a mover la mandíbula, esta mandíbula, así, y vas a empezar a hablar. La gente te va a decir que hablaste otras lenguas, no te vas a decir vos. Y todos los que han experimentado eso saben. Pero ¿qué sucede? Nos quedamos a las lenguas inventadas, porque ya no está el Urim ni el Purim con nosotros. Y es ahí donde usted ve mucha gente inventando. Mucha gente inventando dentro del Evangelio. Inventando. Porque ya solo somos el cascarón. Y el problema es que cuando ya solo somos el cascarón y la apariencia, entonces los filisteos lo primero que van a hacer es sacarnos los ojos. Porque el diablo no tiene misericordia de nadie. El diablo, el día que vos te descuides, te mete un SIDA. El diablo, el día que vos te descuides, te mata lo más que querés, tus hijos. El día que te descuides, de repente tu mujer se mete con otro, a tus narices, o tu esposo se mete con otro, te hace pedazos el matrimonio. El día que te descuides, tus finanzas, el diablo te las hace pedazos y no te va a tener misericordia y va a hacer que mordas el polvo y te vayas hasta descalzo para Estados Unidos. Así como lo hice, porque el diablo no tiene misericordia de nadie, porque a él le encanta vernos mal. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender, como me dijeron una vez a mí, yo voy a ser chévere con vos toda vez y cuando vos seas bien conmigo. Pero te voy a decir algo, me dijeron. El día que vos me falles, yo te fallo. Usted tiene que entender esa verdad. Dios con nosotros hoy es a todo dar. A todo dar. En medio de esta crisis de pandemia, el Señor nos ha protegido. A todo dar. En medio de esta crisis económica, no hemos dejado de pagar la luz. A todo dar. En medio de toda esta situación y toda esta avalancha, estamos vivos. Mientras 2 millones de personas están enterradas, por la misericordia de Dios, nosotros estamos vivos. A todo dar. La iglesia del Señor, con gente y sin gente, pagó todos sus compromisos. A todo dar el Señor. Pero usted debe de entender que el día que usted le falla al Señor, se le acaba la misericordia. Así que le digo algo, no se arriesgue, no se arriesgue, no ande de noche con ese novio, con esa novia, no se arriesgue, no ande con ese grupito,
No se arriesgue. No se arriesgue. No ande mensajeando con ese otro hombre o con esa. No se arriesgue. Porque el día que la presencia de Dios se vaya de su vida, no va a hallar qué hacer. No va a hallar qué hacer. Pero por eso el Señor nos habla. Mire el caso de Saúl. Dijo a matarse, dijo a suicidarse. Porque sin la presencia de Dios no seremos nada. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Dijo Salomón, ¿de qué sirve la plata, este templo y todo esto con mármol, con las mejores maderas, si la gloria de Jehová no desciende? ¿De qué sirve nuestra vida? ¿De qué sirve que tenga un buen carro, una buena casa? ¿De qué sirve que tenga varios apartamentos allá en Miami, un buen yate? ¿De qué sirve si usted no tiene el Señor en su corazón, en su familia, en sus hijos? Sus hijos son drogos, sus hijos andan en la calle, su matrimonio, 3 matrimonios, de nada le servirá toda la plata y el oro del mundo si Jesucristo no está dentro de nuestros hogares. Seremos nada. Pero eso cuesta entenderlo en el Evangelio. Los que estamos dentro del Evangelio estamos ya, como decimos, en las últimas. Este domingo es el último día, hermano. Le agradezco por todo lo que ha hecho por mí, hermano. Gracias. Ahí vienen unos a despedirse a veces los domingos. Gracias, hermano, por todos estos años. Bueno, que te vaya bien. Pero entendé de que esto no es de 2 años ni de 5. Esto es hasta el día que nos tamalen. Esto es hasta el día que escuchemos la trompeta de Dios y nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Es vencer o morir? Porque el Evangelio no es opcional. El Evangelio es un estilo de vida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entenderlo. Que el día que usted le falle al Señor, ese día se le acaban las misericordias de Dios. Termino esta tarde. Los bancos. Usted ve los bancos. La sociedad tiene tanta confianza en los bancos que la gente, en vez de tener el dinero enterrado, fíjese, miren el nivel de confianza que tienen los bancos. La gente que tiene mucho dinero o poco dinero, en vez de tener el dinero enterrado, agarra esos grandes entierros que tienen y los van a meter a una cuenta. No conocen al dueño del banco, no saben dónde vive. Vea. Pero miren la gran confianza que se tiene. Pero eso es ganado. Eso es ganado. No es así por así. Y por eso es que los bancos todos tienen aire acondicionado, todos tienen un montón de guardias con escopetas y todos tienen que andar de saco y de corbata, porque eso es ganado, es confianza. Pero así es en el Evangelio. Todo lo que nosotros ahora tenemos es pura confianza de Dios en nuestra vida. Dios ha confiado, como que usted le dé un billete de 100 a alguien y tiene que gastar $1. Entonces Dios ha confiado en nosotros muchas cosas. Pero tiene que entender que el día que se tamalee los $99, se le acabó la confianza. El Dios nos ha sacado de allá, de las cunetas, para estar sirviéndole a Él. Pero el día que usted diga, no, yo no quiero estar aquí, sino que quiero regresar allá, ni allá, sino que andar parrandeando, entonces ese día usted se comió el vuelto. Entonces tiene que tener claro que van a venir las consecuencias negativas para su vida. Y usted ve acá, grave, triste, todo lo que le pasó a Adán, a Sansón, a Saúl, muerte, golpes, producto que no entendieron y subestimaron al enemigo. No se puede andar arriesgando nadie. Usted no puede arriesgar su patrimonio, no puede. Su patrimonio espiritual es demasiado grande. Es demasiado grande. Y quería darles ese ejemplo de la confianza
referente a esto. Hay personas que usted las pone a orar. Usted le dice a una persona, yo conozco varias personas que usted le dice, mire, yo necesito que ore por esto y quiero que en 30 días pase esto. Mire, usted le dice a esta persona que en 30 días le responde Dios, así como lo oye. Mire, tengo este problema y en tanto tiempo le responde Dios. Y uno dice, ¿por qué? Y a mí Dios, yo tengo 15 años orando y nunca me responde. Hay que revisar esto que estamos leyendo acá. ¿Será que ya no perdimos la confianza de Dios? Porque aquí nosotros nos vemos bien y podemos hablar bonito, pero el problema es cuando pedimos, si ese contacto es rápido. Ponga a un niño a orar y se va a dar cuenta. Las peticiones que usted tiene 10 años orando, póngaselas a un niño y se va a dar cuenta que en 6 meses Dios se las responde. ¿Y por qué? Qué raro, nunca he experimentado eso. Las mismas que usted tiene 20 años orando, ponga a un niño a orarlas. Mire, papito, pídele a Dios. Y lo pone toda la noche, pídele a Dios que me ayude con mi problema económico. Ayúdele, pídele. Y se va a dar cuenta que Dios se la resuelve por el niño. ¿Por qué cree? Porque nuestra confianza está hecha a pedazo con Dios. Dios ya no confía en nosotros para nada. No queremos venir a los cultos, nos hacemos los billetes de $1,000, nos hacemos los importantes, creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, al pastor. Entonces Dios tampoco. Ya Dios está a un punto donde su misericordia cada vez se va acabando en nuestra vida. Y entonces ahí es donde la gente dice, no me responde Dios. No es que no te responda, sino que la confianza no está en su mejor momento. Porque cuando la confianza está en su mejor momento, Dios responde rápido. Usted ve el caso de Elías. Tenía un problema con los baales y matándose de la risa. Este es su Diosito y no, ahorita vamos a orar para que llueva fuego. ¿Qué le parece? Cree. ¿Qué nivel de confianza? Imagínese, solo póngase a pensar de que usted va a decir ahorita, no te preocupes, ahorita vamos a orar para que se levante este paralítico. Es otro nivel de confianza. ¿Pero por qué? Porque gente que ha permanecido, que cuando le han dado la carta de libertad, agarra para la iglesia, agarra para servir. Esa es la clave. Que cuando nosotros entendamos esta verdad y nos demos cuenta, entonces nuestros resultados serán diferentes. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Póngase en pie esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor.